Ah, cierto, el canal de YouTube. Denme un segundo, chicos. Yo les dije que esto lo iba a subir yo al... Ah, primero vamos a hacer dos cosas. Voy a aumentar la fecha del trabajo para que se presente máximo el día de hoy. ¿Sí? Por favor, no les voy a bajar puntos y muy probablemente esto le... Pero, o sea, no les voy a poner los 4 puntos, solo le ponga 3, pero no les voy a poner 0. ¿Sí? Pero por favor terminen de hacer la tarea. ¿Sí, señoritas? Sí, profesor. Ya, ese es 1. Sí, 2. profesor. Como les había comentado en algún momento, ¿Sí? yo había hecho un pequeño canal de YouTube para que ustedes puedan tener las clases que estamos haciendo, para que las puedan repasar. No he subido todavía todos los videos, pero ahorita les voy a pasar el canal para que lo puedan tener. Profesor, ¿y tiene suscriptores? Entonces, no, ¿Tiene literalmente no. varios likes? No, son solamente de los... O sea, literalmente hablando es más que nada para subir las clases para que puedan tenerlas a la mano. Por si A, B, C, D, F, G motivo no han podido entrar al salón o algo por el estilo, puedan entrar, ¿sí? ¿Dónde está matemática primero? Aunque solo está la clase de gráficas de barras simples y agrupadas que estoy poniendo en el chat, pero al menos está una parte de las clases, ¿no? Por favor, si es que no han entendido algo o algo no sale muy bien, pueden revisarlo de ahí. Sí, bien. Sin más, vamos a seguir avanzando. Bien. Un segundo, señoritas. Para empezar bien. Bien. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo las gráficas lineales. ¿Alguien me puede decir o alguien se acuerda por qué eran importantes estas gráficas? Para adjuntar más información y que sea más simple que un Sí, gráfico de barras. claro, porque en un gráfico de barras, como se habrán dado cuenta en la tarea, escribir de enero a diciembre a veces no queda muy bonito. ¿Qué más? ¿Quién fue Sí, señorita Bulnes, no? sí, profesor, también podría ser para saber la cantidad que le gusta a las personas, sus preferidos, y no comprar las otras cantidades que no le gustan. Es como una gráfica de barras, pero ya, pues con puntitos. Más simple. O sea, más simple. Ya. También, como les comenté, yo podía obtener los datos intermedios entre día y día. ¿Sí? Porque a diferencia de la gráfica de barras agrupadas, que nos da valores exactos, si yo quiero saber más o menos entre el lunes y el martes, o sea, como que el lunes mediodía, cuál es el valor, yo simplemente trazo aquí, choco con la línea, voy hasta la horizontal, y a mí me debería dar un valor, y yo puedo saber cuál es el valor entre el lunes y el martes. ¿Se entiende? Ah, ya. Más información. Claro, puedes Se obtener puede trabajar. más información de la que no ha estado en tu, de la que no ha Gráfico de barras. estado en tu gráfico, de lo que no ha estado en tu tabla, más que nada, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros normalmente cuando tenemos ¿cuál fue la que hicimos? La de acá, ¿no? Esta fue la que hicimos, gráficos lineales. Ahora vamos a intentar interpretar estos dos gráficos, pero sin hacer tablas, solamente interpretándolos. ¿Les parece? Profesor, una consulta. ¿Qué es una Dígame. hoja de cálculo? ¿Qué es una hoja de Un- cálculo? una hoja de cálculo es una hoja en donde tú puedes hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, Ah, es cualquier hoja así donde haya. Gracias. pero que tenga cuadritos. Por ejemplo, vemos este que está aquí, esta que está acá, de año. Esta es una hoja de cálculo, Ah, ya. porque nos permite agrupar de forma ordenada los datos que observamos, ¿sí? Bien, a ver, Ah, señoritas, todos aquí, por sí. favor. Dice que el gráfico lineal nos muestra la temperatura promedio de Trujillo en el año 2019 durante una semana. Esta es más o menos su temperatura durante una semana. Qué fuerte ha estado el domingo. ¿Sí o no, chicas? Sí. El 35 grados es bastante alto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder las preguntas sin necesidad de hacer una tabla, porque ya los gráficos lineales nos van a dar más información de la que tiene la tabla. Voy a llamar, ¿sí, señoritas? La señorita Mariel Guevara, Sí, profesor. del gráfico 2, que se lo voy a señalar de color rosado, ¿ah?
¿Me puede decir cuál es el día menos cálido? El día menos, Ujú. el viernes. El viernes. ¿Cómo sabemos, profesor? Hay que buscar el puntito más bajo. El viernes es el día menos cálido. Gracias, señorita Gutiérrez. Ya para, lo siento. Señorita Estefanía Laos, Sí, profesor. ¿qué día hubo mayor temperatura? El domingo. El domingo, porque podemos observar que está muy por encima de todos los otros puntos. Eso es lo importante del gráfico lineal. Nos permite ver más o menos dónde está el punto más alto y a la vez determinar valores entre días. Gracias, señorita Lau. Señorita Ocranspoma. Sí, profesor. Señorita Ocranspoma, ¿y cuál fue la temperatura del día martes? Fue de 25 grados. Fue de 25 grados. ¿Cómo hago, profesor? Vengo al día martes, busco y veo el valor. Gracias, señorita Ocranspoma. Señorita Fernanda Ramírez. Sí. Señorita Fernanda Ramírez, ¿cuál fue la variación de la temperatura del día lunes respecto al viernes? O del viernes respecto al lunes. Bueno, es lo mismo. Entonces es un poquito más No difícil. entiendo, profesor. Ya No dice, lo entiendo. cuando te dice cuál es la variación de la temperatura del día viernes respecto al lunes, te está diciendo que restas la temperatura entre el viernes y el lunes. Entre estas dos temperaturas que están acá. El lunes Pero fueron... sería la diferencia. Solo nos piden la diferencia. Señorita... Señorita Ramírez. Sí. Ya, entonces, si el lunes su temperatura fue de 20 grados y el viernes fue de 15 grados, ¿cuál es la diferencia de las temperaturas? 5 grados. Ajá, entonces, ¿cuánto fue la variación de temperatura del día viernes respecto al lunes? 5. 5, claro. Te ponen palabras complicadas, pero en realidad lo único que se están pidiendo es que veas cuál es la diferencia entre una y otra temperatura. O sea, que restes las temperaturas. No es nada complicado, solamente hay que leer y si es que no se entiende bien, hay que intentar interpretar qué es lo que nos quiere decir. ¿Se entendió hasta ahorita, señoritas? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Profesor, ¿me has entendido? Sí, ok. Ya. Perfecto, entonces veamos la siguiente parte. Borramos todo esto y decimos. Pregunta 3. El siguiente gráfico lineal muestra la cantidad de dinero ahorrado que ahorró Eduardo durante 6 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pregunto así. Voy a preguntar por nombre de todas maneras. Ariana Reque. Profesor. Señorita Reque, ¿cuánto ahorró Eduardo el mes de abril? 200 soles. 200 soles, profesor. ¿Cómo lo sé? Vengo acá, ¿cuánto ahorró Eduardo el mes de abril? Busco abril. Y veo, 200 soles. Profesor, si no lo veo bien, ¿qué debo hacer? Porque a veces uno no puede ver muy bien la respuesta. Sencillo. Trazas una línea desde abril vertical hasta que llegas con el punto y luego horizontal. Y te sale 200. Muy bien. Ya, gracias, señorita Reque. Señorita Anaí Silvera. Sí, profesor. Señorita Silvera, ¿en qué mes ahorró más Eduardo? En abril. En abril. ¿Segura? No, Cuando queremos ver cuál es el mes que más ha ahorrado, hay que ver el punto más alto. en mayo. En mayo. Profesor, en mayo es donde más ha ahorrado. ¿Ustedes pueden decirme con seguridad cuánto ha ahorrado en mayo? En mayo, profesor, ahorró Sí, yo podría ser. Podría decir 450. con exactitud, profesor, Ya. porque no hay una cantidad exacta en esa línea. ¿Quién dijo eso? Garabundo. Garangundo. Bien, Garangundo, es cierto. No podemos saber exactamente cuál es el ahorro de Eduardo en mayo porque no tenemos la cantidad. Pero sí podemos saber que fue mayo el mes en el cual más ha ahorrado. ¿Cómo sabemos eso, profesor? Dependiendo de qué tan alto o tan bajito está el punto. ¿Sí? Como este punto está por encima de todos los otros puntos, podemos decir que este es el mayor mes en el que ha ahorrado. Bien. Señorita Bárbara Vázquez.
¿Quién? Señorita Vázquez, ¿qué tal? Dígame, Ah, ¿cuál es la diferencia entre las sumas de dinero que ahorró en el mes de febrero y junio? Un mes de profesores que tengo que... Entre el mes de febrero y junio. Ujú. Ah, Primero, vemos cuánto ha ahorrado en febrero. ¿Cuánto ha ahorrado en febrero, señorita? 250. Muy bien. ¿Y cuánto ha ahorrado en junio? 350. 350. Entonces, cuando yo quiero la diferencia, ¿qué tengo que hacer? Restar. Tengo que restar. ¿Y cuánto le quedaría de resta? 100. 100. O sea, vemos, febrero cuánto ha ahorrado, 250. En junio cuánto ha ahorrado, 350. Y la resta entre ellos dos es 100. Esa vendría a ser mi respuesta de la pregunta C. ¿Cómo lo he hecho, profesor? Sencillo. He visto cuánto ha ahorrado en febrero, cuánto ha ahorrado en junio con el gráfico y solo he restado. Ahora, acá viene una pregunta que quiero que todos vean. ¿Cuánto ha ahorrado en el resto del mes? En los 3 primeros meses. Para cualquiera. 950. 950. 950, ahora vamos a ver. ¿Cuánto ha ahorrado en los 3 primeros meses? Ya tenemos que en febrero ahorró 250, en enero ha ahorrado 300, así son 550, y más 400 de marzo son 950. No entendí, profesor, ya ven, vamos a ver esto. En Profesor, enero... yo respondí. Soy Andrea Reati. Ya, sí lo escuché. En enero se ha puesto, ahorró 300 soles. En febrero había ahorrado 250. Y en marzo había ahorrado 400. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy trazando líneas hacia el punto donde está, desde el mes hasta la línea, hasta el punto, y luego trazo una horizontal para poder determinar cada valor. Entonces, con eso decimos que en enero ahorró 300 soles. En febrero ahorró 250 y en marzo ahorró 400, haciendo un total de 950. ¿Se entendió aquí? Sí. Pregunto. Profesor. Entonces, profesor, ¿para qué me sirve esta gráfica? Estas gráficas en función a las de barras. Porque si yo les dijera, por ejemplo, voy a borrar todo esto. Yo les dijera, entre, este está abril y mayo, ¿no? ¿Señoritas? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Más o menos a la mitad debe estar el 15 de abril, ¿sí o no? Sí, profesor. Más o menos aquí debe ser el 15 de abril. Y si yo les digo, ¿cuánto ha ahorrado Eduardo el 15 de abril? Lo colocaría en medio, el puntito. Subiríamos hasta chocar con la línea y luego nos moveríamos horizontalmente. ¿Cuánto ha ahorrado Eduardo el 15 de abril? ¿Se ve? 300. 300. Claro, para eso sirven las gráficas lineales. A diferencia de las Profesor, gráficas de... pero Dígame. el puntito lo colocaría en esa esquina, ¿cierto? Nada más. Claro, pero por eso les digo, es que en diferencia de los gráficos lineales, de los gráficos de barras, los gráficos lineales tú puedes suponer valores que no te han dado. En el gráfico de barras, normalmente tendrías estos 5 puntos, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. Estos 6 puntos. Tendría 6 barras aquí. 1 barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras. Con valores muy exactos. Pero si yo te dijera, ¿cuánto ha ahorrado Eduardo el 15 de abril? Con el gráfico de barra no podrías decir, puede haber ahorrado tanto porque no tienes un valor. Pero en cambio, con el gráfico lineal, tú puedes mover tu línea verticalmente hasta chocar con la gráfica, o sea, con la línea que hemos dibujado, y luego dibujar una horizontalmente. ¿Se entendió? Sí, profesor. Esa es la utilidad de un gráfico de barras, a diferencia de un gráfico lineal, a diferencia de un gráfico de barras. Bien. ¿Dudas, preguntas de esto que está aquí? No, profesor. ¿Seguras? A ver, No. un momento. Profesor, no entendí muy bien. Ya. Voy a borrar esto y voy a intentar hacer un zoom acá.
¿Lo ven ahí? Sí, profesor, ahora sí. Ya, a ver, atentas todas. Cuando yo hiciera un gráfico de barras, acá habría una barra, otra barra, otra barra, otra barra, otra barra y otra barra, ¿sí o no? No tendríamos Sí. estas líneas. Con estas barras, si yo le dijera, quiero que me digan cuánto ha ganado, bueno, cuánto ha ahorrado Eduardo a la mitad de abril, ¿ustedes podrían decírmelo? No. No, profesor. ¿Por qué? Porque el gráfico de barra nos da valores bien exactos. Nos dice, en mayo ahorró tanto y punto. En junio ahorró tanto y punto. Nos da valores exactos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Pero Sí. el gráfico lineal, como es una línea, ustedes pueden graficar sobre esta línea. Digamos, yo quiero saber cuánto ha ahorrado el 15 de junio, el 15 de mayo. Ya vengo acá a mayo y dibujo una flechita. Yo digo, este que está aquí, esta línea que está aquí, entre los dos aproximadamente, es el 15 de mayo. ¿Sí? Muy Ya, bien. aproximadamente. Aproximadamente, no es que tampoco lo sea, ¿no? Todo es muy aproximado, pero ya les permite obtener más información. Entonces yo digo, ya, entonces del 15 de mayo yo voy a trazar una vertical hasta que choque con la línea que se ha formado al conectar los puntos. ¿Sí, señoritas? Ya. Y una vez que ha chocado, empiezo a dibujar un horizontal. Y a mí más o menos me va a decir cuánto había ahorrado hasta esa fecha. Ya, ok. ¿Se entiende? Sí, profesor, ahora sí. Esto se ve mejor cuando hacemos gráficos acumulados. Cuando hacemos gráficos lineales acumulados, que no vamos a verlo este año, pero para que se dé una idea de que hay formas de que la estadística nos puede dar datos que no conocemos. Y es más, la estadística también nos puede dar datos en el futuro, aun si no los conocemos. Bien, ¿dudas, preguntas, algo de lo que ha quedado aquí? ¿Ninguna? No, profesor. No, profesor. Bien, entonces, vamos a ver esto que está aquí. Dice, de la siguiente tabla se muestra la preferencia de 36 estudiantes en una sección de primer año respecto a sus cursos sobre matemática, comunicación, educación física y computación. La información, representa la información mediante un gráfico lineal. Bien, primero vamos a resolver las preguntas porque para las preguntas no necesitamos el gráfico lineal, ¿o sí? No. A ver, No es gráfico lineal, así no. Valentina Vidarte, Sí, profesor. dígame, ¿cuál es el curso favorito de los alumnos? Matemática. No creo que eso sea verdad, pero bueno. Son ejercicios del cuaderno, ¿no? Si se dan cuenta, no necesito la gráfica. Con la tabla me basta para responder las preguntas. Bien. Gracias, señorita Vidarte. Y señorita Camila Burakis, ¿cuál es la que tiene menor preferencia? El curso de menor preferencia es comunicación. No, educación física. Educación física. Profesor, pero ahí viene el problema. A veces nos podemos confundir con los números. Como son pocos datos, es fácil de ver. Pero si fueran muchos datos, nos confundiríamos, profesor. Esa es la utilidad. Esa es la utilidad. Cuando uno tiene muchos datos, no es posible utilizar el gráfico, ¿cómo se llama? No es posible utilizar la tabla porque tienes muchos datos que leer. En cambio, el gráfico de barras es más sencillo. Bien. Profesor, ¿puedo responder la C? Dígame, señorita Laguna. 4. ¿Cuántos estudiantes más prefieren matemática que comunicación? Para este caso, igual que cuando tenemos... Gracias, señorita. La diferencia. Lo que tenemos que hacer es la diferencia entre los que les gusta matemática y comunicación. ¿Qué sería? Es 4. 2 Es 4. menos 8 igual 4. 4. 4 estudiantes. Listo. ¿Se necesitó la gráfica, señoritas? No. No necesitamos exactamente la gráfica para resolverlo. Claro, porque la tabla tiene toda la información que nosotros requerimos. ¿Cuál es la diferencia, profesor? ¿Por qué es importante hacer la gráfica? Porque si bien la gráfica no nos da datos exactos, nos permite verlo de forma más visual y decir, esto era esto y esto era esto.
¿Sí? ¿Se me entiende? Sí, profesor. Bien. Entiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Vamos a hacer esta gráfica rapidito. No, mejor lo hago yo porque ustedes tienen que practicar las gráficas lineales, las gráficas para... Ay, ¿cómo se llama? Disculpen, se me fue la palabra. Nosotros tenemos que practicar las gráficas circulares, que es la que no hemos terminado. Lo que pasa es que son bastantes ejercicios y a veces eso confunde un poco. Esto es... gráficas. Profesor, una pregunta. Dígame. Las gráficas circulares y las lineales y las de barras, ¿cuál es la más fácil entre las tres? Para dibujarlas, las lineales. Porque ahorita vamos a ver que las circulares necesitan un poquito de concepto de circunferencia. Profesor, y por estrategia, ¿cuál es mejor? Por estrategia, ¿cómo así? O sea, ¿cómo nos ayudaría más? Dependiendo de los datos que ustedes tengan y qué datos quieren representar. Ahorita les voy a mostrar por qué. Solo déjenme terminar la gráfica de acá. Para que lo puedan ver. Ahí está. Esta que está aquí. No la puedo pasar al otro lado. Bien, esto lo vamos a... Disculpen un momento. No me está dejando... Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Un momento, chicas. Porque no me quiere... Bien. Ya bien. Entonces, normalmente, cuando queremos resolver las preguntas, vamos a tener datos amores, disculpen un segundo. Bien. Esta que está aquí debería ser la gráfica de la primera pregunta. Vemos que matemáticas está en 12, comunicación está en 8, educación física está en 6 y computación está en 10. Sí, esta debería ser su gráfica. Muy bien. Ese de aquí es lo mismo en realidad, solamente que tienen varones y mujeres, comunicación, CTE y sociales. En este caso van a tener dos gráficos lineales, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Van a tener un gráfico lineal de varones y un gráfico lineal de mujeres. Sí, es muy parecido al gráfico de... Ya, bien. Vamos a ir respondiendo las preguntas, y chicas, mientras que voy haciendo el cuadro para que lo puedan observar. ¿Sí? Bien. ¿Quién me puede responder la pregunta A, por favor? Yo, profesor Bulnes. ¿Ya, señorita Bulnes? Sociales. Ciencias sociales. La nota más alta de las mujeres es ciencias sociales. Venimos sociales y vemos solamente en mujeres es 19. Muy bien. ¿Cuál es la nota más alta para los varones? Un momento, voy a ponerlo aquí. ¿Puedo decirla? ¿Puedo decirla? Apellido. Ábalos. A ver, acá es sociales. Bien. Señorita Ábalos me dijo sociales. Sociales. Y a ver, Sociales. ¿quién más? Profesor, disculpe, soy Andrea Ratigui. ¿Me llamó así para algo? Es que me salí porque se me había bugueado la laptop así bien feo. Bueno, señorita Ratigui, en realidad no la llamé, pero ya que está ahí, a la pregunta de... Bien, dice, ¿cuál es la nota más baja para los varones? Venimos a nuestra tabla y buscamos en varones. Solamente tenemos varones, que es este que está aquí. En matemática. Matemática, muy bien, gracias. ¿Cuál es la nota más baja para las mujeres? Profesor, ¿puedo responder? Matemática. A ver, señorita, silencio todas. Ya, a ver, mejor voy a llamar. Porque Matemática. ¿Quién dijo matemática? Andrea Laguna. Ya. Listo. Profesor, ¿puedo? O Crosspoma. No, señorita Evelyn Pérez. Un ratito. La diferencia es 2. ¿Cuál es la nota más baja? ¿Cuál es la diferencia de notas entre los varones y mujeres en el área de matemática? La diferencia es 2. Muy bien. ¿Cuál es la nota más baja para las mujeres? ¿Habían dicho? Es el número 2. Matemáticas. Matemáticas. Ya, tranquilos. Matemáticas, profesor. Señorita Evelyn Pérez. Ya está. Listo. Preguntaré. Ya escuché a Casafranca. Ah, Casafranca. Listo.
Bueno, sí, señorita, la señorita que se toca hablar primero, pero voy a llamar mejor, porque nos estamos desorganizando mucho, chicas. Bien. La señorita Micaela Cotrina. Profesor. Dígame, ¿dónde se produce el mayor aumento de los varones? Ni yo entiendo la pregunta. A ver, ¿dónde se produce el mayor aumento de los varones? O sea, ¿En qué curso? ¿en qué curso tiene la mayor nota los varones? Supongo, ¿por qué no? ¿En sociales? Sí, porque la verdad, eso de ¿dónde se produce el mayor aumento de los varones? Ah, ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la mayor diferencia entre hombres y mujeres? Creo que así se pone mejor. Señorita Cotrina, no se vaya. Profesor, aquí estoy. Bien, señorita Cotrina, ¿cuál es la mayor diferencia entre hombres y mujeres? Vamos a poner las diferencias acá abajo, ¿sí? En matemática, ¿cuánto es la mayor diferencia? 2. 2. Señorita Cotrina, ¿en comunicación? 1. 1. Bien. ¿En CTA? 2. 2. ¿Y en sociales? 1. 1. Ya, bien. Entonces, entre esos valores, ¿en cuál de ellos los hombres tienen mayor nota que las mujeres? En matemática y en CTA. Así se entiende mejor. La pregunta en realidad viene a ¿cuál curso los niños tienen más valor que las niñas? Se han sacado más nota que las niñas. ¿Sí? Gracias, señorita Cotrina. No entendí. ¿Quién, señorita Laos? Sí. Ya, lo que pasa es que en matemática, por ejemplo, los varones sacaron 14 y las mujeres sacaron 12. Aquí hay una diferencia de 2 puntos, ¿sí o no? Sí. En comunicación hay una diferencia de 1 punto entre hombres y mujeres. En CTA hay una diferencia de 2 puntos entre hombres y mujeres, y en sociales hay una diferencia de 1 punto, ¿sí o no? Cuando nos dicen dónde se produce el mayor aumento de los varones, se refiere a dónde hay una mayor diferencia entre la nota de los hombres y la nota de las mujeres. Y en este caso es en matemáticas y en CTA, porque en los dos hay 2 puntos de diferencia en ambos cursos. ¿Ahora sí se entendió? Yo pensaba de que era en cuáles cursos sacaron mayor nota los varones. Pero eso ya estaba acá. Por eso es que a mí me parecía rara la pregunta. Profesor, porque es ciencia y tecnología. Porque si los varones tienen 15 y las mujeres tienen 17, dice, ¿dónde se produce el mayor aumento? Por eso también me confundí. Es cierto, es cierto. Tienes razón. ¿Quién fue? Ariana. Claro, porque están preguntando de los varones. Ajá, está preguntando de los varones, no está preguntando de las mujeres. Claro. En este caso, en CTA, existe una mayor cantidad, las mujeres han sacado más nota que los hombres, mientras que en este caso los hombres han sacado más notas que las mujeres. Profesor, ¿y cómo podemos ver eso mejor? Eso lo podemos ver mejor si es que hacemos nuestra gráfica. Denme un minuto porque justo quería terminarla, pero no me estaba saliendo. Comunicación. Ciencias. Matemática, varones 14, comunicación 17, 15, 16, 20, 18, 12. Muy bien. A ver, aquí todas atentas, por favor. Vamos a hacer este que está aquí. Vamos a dibujarlo. Este mejor. Muy bien. Voy a cortar aquí esto. Bien. Esta sería nuestra gráfica de entre los varones y mujeres. ¿La pueden ver? Sí, profesor. Bien. Sí. Esto es diferente a como hicimos el gráfico de barras. En este caso tenemos 2 líneas, una sobre otra, ¿sí o no? La línea roja se refiere a los varones y la línea rosada se refiere a las mujeres. ¿Sí? Ok, sí. Ya. ¿Cómo vamos a resolver esto, profesor? Primero, como hablamos de hombres y mujeres, vamos viendo las preguntas. ¿Recuerdan cuál era la última pregunta?
¿dónde se produce el mayor aumento de los varones? Venimos y vemos dónde hay un punto en el cual los hombres estén por arriba de las mujeres. Este que está aquí y este que está acá, ¿sí o no? En matemática, el punto de los hombres está por encima y en sociales también. Pero y yo pregunto, ¿cuál tiene mayor distancia? ¿En matemáticas o en sociales? Matemáticas. En matemáticas. Entonces, el mayor aumento de los varones es en matemáticas. Y si yo les dijera, ¿dónde está el mayor aumento de las mujeres? En CTA. En CTA, porque primero debemos ver los puntos de las mujeres, que son los rosados, y ver cuál de ellos está más separado del punto rojo, que en este caso es CTA. Bien, ¿se entendió ahora sí? Sí. Bien. Cuando tengan gráficos... Dígame. Sí se entendió. Listo. Bien. Cuando ustedes siempre tengan estos gráficos de dos tipos de grupos, sean varones y mujeres, sean niños y niñas, sean adultos y niños, dígame. Lo leímos en un libro lo leímos también en el libro, donde las páginas que nos dejó, pero versión en barras, donde una barrita al lado de otra. Exacto. Es muy parecido al gráfico de barras, solamente que en este caso, en el gráfico de puntos, podemos analizar mejor las diferencias. ¿Sí? Bien. ¿No hay dudas, no hay preguntas? No, profesor. Bien. Para pasar a la siguiente parte, que este sí es un poquito más pesado. Bien. Profesor, ¿vamos a copiar algo en nuestro cuaderno? Vamos a hacer un ejemplo, así como hicimos del gráfico de línea, un ejemplo del gráfico de barras. ¿Sí? Hola, ¿cómo están el día? Camila. No. Camila. Bien. Es que su audio está prendido. Ay, yo lo apago. Bien. Hay un tipo de gráfico que nos da una mejor representación en el caso de datos agrupados. Hay una diferencia muy sutil, o bueno, muy importante entre gráficos de 1 por 1 y gráficos agrupados. ¿Sí? Los gráficos agrupados tienen algo llamado rangos. Eso es lo que me preocupa porque son bastantes cosas a la vez, así que vamos a ir despacio, ¿sí? Pero primero vamos a recordar esto. Esta gráfica que está aquí nos dice el porcentaje de contribución diaria de alimentos que nosotros debemos ingerir, ¿sí? ¿Cuál de ellos es el mayor, señoritas? Carbohidratos. Carbohidratos. ¿Y el más pequeño? Fibra. Muy bien. Fibra, profesor. ¿Por qué tenemos este tipo de gráficos circulares? Este tipo de gráficos circulares, a diferencia de los gráficos de barra y los gráficos lineales, buscan... ¿Son más precisos? ¿Cómo? ¿Son más precisos? No es que sean más precisos, sino que te permiten hacer una comparativa en porcentajes. A diferencia de los gráficos de barras y los gráficos de línea que hacíamos punto por punto, los gráficos circulares sí nos hacen por porcentajes. Porcentaje de porcentaje. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre trabajar con porcentajes y trabajar con los valores? Ahora lo vamos a ver. Pero lo que tienen que recordar de los gráficos circulares son tres cosas. Uno, nos dan un total de cosas que analizar, un porcentaje del 100%, por eso es que está completito. ¿Sí? Si nosotros sumamos, deberían... ¿Qué pasa con este gráfico que no da 100%? ¿Este debe ser 55? No. ¿Este debe ser 50? Este debe ser 59. ¿Y eso? ¿Qué pasa? Es ahí cuando ve la indignación de su profesor. Ya está. Debe ser 59%. ¿Sí, señoritas? ¿Por qué? Hay algo que tienen que darse cuenta en los gráficos. Que todos suman 100. Tiene que sumar 100%. Si no sumas 100%, tu gráfico circular está mal hecho. Como en este caso. Aquí tiene que ser 59 para que al sumar me dé 100%. ¿Sí? Profesor, o sea que todo gráfico circular sí o sí tiene que salir 100%. Todo gráfico circular te tiene que sumar sí o sí 100%. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros?
Vamos a trabajar siempre estos gráficos circulares cuando queremos hacer porcentajes total de un estudio. Si queremos hablar de, por ejemplo, cantidad de personas que compran helado, nosotros tenemos que tener el total de personas y sacar los porcentajes. ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, hay que intentar hacer que estos ángulos que están aquí, estos ángulos entre cada uno de los gráficos, tienen que tener una relación. No los dibujamos por dibujar. Estos gráficos se dibujan en función a ciertos ángulos que vamos a calcular. Bien. Primero que nada, debemos aprender a calcular el ángulo de un sector circular. Aunque yo preferiría primero aprender a hacer una tabla de datos agrupados. ¿Se acuerdan nuestra tabla de lados? Sí, profesor. Sí, profesor. La que la habíamos hecho con gráficos de barras, creo, ¿no? Claro, nosotros lo hicimos con gráficos de barras, pero ahora lo vamos a hacer con gráficos de circunferenciales. Pero, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Nosotros Profesor, tenemos... una pregunta. Dígame. En el gráfico de barras usted vio... ¿Señorita? Tenía que ser 100%, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, si en un problema te dicen de que en una escuela, o sea, es un ejemplo, hay 50 estudiantes, entonces el gráfico de varas representaría 100%, o sea, del 50, ¿no? O sea, porque 50 es el total de estudiantes, entonces en el gráfico debería, 50 debería representarse como el 100%. Ya, a ver. Aunque sea 50. Uh-huh. Bien, lo que sucede es que usualmente cuando trabajamos gráfico de barras no trabajamos con porcentajes, así que no nos interesa saber el total. El circular. Ya, claro, pero en el caso de los circulares sí nos interesa el porcentaje. Entonces, ahí sí tenemos que trabajar con el total. Si, por ejemplo, nosotros hicimos nuestra encuesta a 50 personas, ese 50 personas es nuestro 100%. Ahorita les voy a enseñar a calcular porcentajes y todo. Solamente hay que verlo. ¿Sí, señoritas? Profesor, el porcentaje hicimos el año pasado. Ah, ya, entonces no me demoro tanto en eso. A ver, veamos. Tenemos nuestros sabores de helado. Tenemos vainilla, chocolate, fresa, lúcuma y choco chips. ¿No? Voy a dar valores, no son los valores que nosotros tuvimos en la clase, pero vamos a dar valores, ¿ya? 15, 20, 12, 20, 25 y 18. Estas, normalmente cuando nosotros lo graficábamos como tablas. Ahí está, como un gráfico de barras, ¿no, señoritas? A ver, aquí atentas todas. ¿Sí? ¿Qué nos falta aquí? ¿El total? ¿Qué nos falta? Nos falta el total. Nos falta el total. Entonces, acá tenemos que hacer el total de toda nuestra suma. Yo lo hago con el Excel porque yo me sé la función del Excel, pero usualmente ustedes tienen que hacerlo a mano. Pero ya sabemos que el total es 90. Profesor, entonces, ¿cuántas personas he encuestado yo? 90 personas. 90 personas. ¿Qué necesitamos hallar, señoritas? El total, 90 menos 90 es 15. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que hallar primero el porcentaje. ¿Cómo hallamos nosotros el porcentaje? El porcentaje lo vamos a hallar siempre como lo que tengo sobre el total por 100. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo que por 100? O sea, ¿lo multiplicamos? Sí, 15 por 90 entre 100. 15, no, O sea, 15 por ejemplo, entre... 15 entre 90 por 100. Exacto, 15 entre 90 por 100. No tiene otra fórmula, es lo que tengo sobre el total por 100.
Sí, esto lo vamos a convertir en una fórmula de Excel que es un poquito más rápido. Y veamos qué nos El año sale. pasado creo que nos enseñaron el porcentaje también. ¿Bien? Aquí nos va a salir 16.6%. Bien, aquí tengo 20, entonces sería 20 entre 90%. ¿Sí? Nos sale 22.22%. Profesor, no me está saliendo porcentajes exactos. ¿Qué tengo que hacer? En el caso de que no tengas porcentajes exactos, hay que intentar, ¿cómo les digo? Aproximarlo lo más que se pueda. En este caso es 16.6%, en este es 22.2%, y así sucesivamente. ¿Sí, señoritas? Pero es una pregunta como yo el 16, 6. Ya. Profesor, el que dice 22.222 sería periódico puro. Ajá, pero podemos aproximarlo a 22.2, nada más. Okay. Ya, estos valores de aquí lo hemos hallado por porcentajes. Ok, profesor. ¿Cómo hallo yo el porcentaje de algo? Es lo que tengo sobre el total por 100. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, aquí tenemos fresas. La fresa, ¿cuántos tenemos de fresa? 12. 12. Muy bien. Aquí tenemos 12 entre el total. ¿Cuánto es el total? 90. 90. Y a esto lo multiplicamos por 100. Por 100. Por 100. Y ahí está la respuesta. Ah, Todos tenemos que hacer esto. 25 entre 90 por 100. Y acá es 18. 18 entre 90 por 100. pero eso también se puede hacer con la regla de 3 simple. También puedes hacerlo con la regla de 3 simple, no hay ningún problema. Pero más cómodo es que te acuerdes esto. Siempre es lo que tengo sobre el total por 100. ¿Sí? Este es 13.3. Este es 27.3. El único exacto fue el de chips. El único exacto fue el de 18. Ahora vamos a ver el problema de hacer las cosas así. Que les apuesto que no nos va a salir 100%. Nos va a salir un poquito menos de 100%. Esto suele pasar porque todos estos números no son exactos. Excepto el de 18. Exacto. No son porcentajes exactos. Entonces, vamos a tener ese problema. Pero si yo le pongo acá 17... Profesor, pero en algunos casos va a pasar eso. En algunos casos va a pasar eso. Usualmente los ejercicios que les dejamos no va a pasar. ¿Sí? Pero de todas maneras siempre es bueno saber. Muy bien, ya, vamos a sumarle 10 a alguno para que nos salga 100%. Para que nos salga 100. Y no tener estos valores. ¿Sí? Recuerden, esto de aquí es valor entre el total por 100. Esos de aquí se nos van a salir exactamente lo mismo. Este es 20 entre 100 por 100. Ajá, en este caso sí, porque la suma total es 100. Si no fuera que la suma total es 100, no nos saldría lo mismo. Bien. Ya tenemos los porcentajes, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? Como ya tenemos los porcentajes, lo que nos falta es calcular Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Nos falta graficar. ¿Y cómo graficamos, profesor? Muy bien. Tenemos que hallar el ángulo y es ahí donde vamos a tener problemas. ¿Sí? Para hallar el ángulo, nosotros lo que tenemos que hacer es determinar el valor, el f de i, sobre el número total de objetos por 360. Profesor, no entiendo. Muy bien. ¿Se acuerdan que nosotros hallamos este porcentaje? Chicas, denme un minutito, ¿sí? Me están llamando para algo medio urgente. Ahora sí. Denme 2 minutos, señoritas, por favor. Profesor, ¿me puede dar unos, ¿cómo se llama? Unos 40 minutos? No, son solo 2. Sí. Un momento, por favor. ¿Pero se apagó su cámara? Ah, sí, se apagó su cámara.
hoy se tienen que llegar a tarea de arte, ¿verdad? Sobre el Papa y sobre los tubérculos del Perú y el textil. Y se marchó. Matemática. Perdón. Y se marchó. El profe se me ha muteado. Y se marchó, llevando su libertad. No. Ahora no. Bien, chicas, disculpen el pequeño corte. Lo que sucede es que pasaron algunas cositas y he tenido que salir. ¿Tus Ok, paquetes? bien. ¿Que no le entrega correo o qué? Sí, un correo un poquito importante y tenía que recogerlo. Ya bien, sigamos. Entonces, No se preocupe. ¿cómo nosotros hallamos nuestro porcentaje? O el ángulo que vamos a estar trabajando. No veo el chat. No veo el chat. Alguien me escribió en el chat. Sí, les dije que sí iba a volver. Bien. ¿Cómo hallamos nosotros? Una cosa es nuestro porcentaje y otra cosa va a ser el ángulo. ¿Sí, señoritas? Esto sí me preocupa un poco porque en realidad es un poquito difícil. Así que, por favor, atentos. El ángulo lo vamos a hallar. A ver. Porcentaje, ya. El ángulo para nosotros lo vamos a hallar como lo que tengo sobre lo que quiero por 360. Lo siento, no lo que quiero. Sobre el total por 360, ¿sí? ¿Cómo así, profesor? Digamos, ¿cuánto tenemos aquí, señoritas? ¿Cuántos hay de vainilla? 30. 30. ¿De vainilla Sí. tenemos 30? Sí, porque 15 más 15 es 30. Bueno. 15. Tengo 1. Es 15 el total de personas que quieren vainilla. ¿Cuánto tenemos en total? 100. 100. 100. Hay que recordar que nuestro total está acá abajo, ¿sí? Entre nuestro total es 100. Pregunta, ¿qué pasó con el 22? 22.2. Ah, como le puse 10 personas que le gusta más sandía, más fresa, va a aumentar a 100. Entonces ya no tengo estos problemas con la división. Ya para que no No. A ver, voy a explicarlo de nuevo. Ay, profesor. Bien, vamos a explicarlo de nuevo. Por favor, todas aquí, ¿sí? Sí. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Profesor, está grabando la clase, ¿verdad? Para Todo el está YouTube. grabado. Sí, todo está grabado. Ok, ¿cómo se llama? Bien. Cuando nosotros querramos hacer un gráfico circular, tenemos que tener en mente dos cosas. Que necesitamos el ángulo con el cual vamos a dibujar y el porcentaje que van a tener los valores al costado. ¿Sí, señoritas? Y siempre se debe de Siempre va a ser pintar. 360 y siempre va a ser 100. 360, porque ¿cuánto es el ángulo de una circunferencia? Sí. 360. 360. 360. Y una pregunta, ¿saben cuánto es el 100% de 1?
1. 1. ¿Quién dijo 1 así tan enérgica y feliz? Yo. Bulnes. Pero estamos No, bien. yo le dije. Le dijo Reategui. Reategui. Muy bien. Cierto. ¿Por qué? Porque el 100% de todo siempre tiene que ser 1. Por eso les digo. ¿Qué es lo que hacemos en realidad con el porcentaje? De un objeto en total lo cortamos. ¿Y qué hacemos nosotros con el ángulo de un objeto total? Vemos cuánto es el ángulo. Por eso es importante estos dos términos a la hora de trabajar gráficos circulares, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener acá sabores de helados y personas que les gusta. ¿Les parece? A ver, todos aquí, por favor. Todos aquí, por favor. Bien, cuando yo tengo este gráfico, ¿qué es lo primero que tengo que hallar, profesor? ¿Mi? El porcentaje. Total, el total. El total. Siempre, profesor, el total. ¿Cómo yo hallo el total, profesor? Sumo todos los valores. La suma de todos los valores de las personas que les gusta un sabor de helado. Ya. Entonces tenemos vainilla 15, chocolate 20, fresa 22, Lucomac 25 y Choco Chips 18. Haciendo un total de 100 personas. ¿Se entendió? Sí. Bien. Aquí tenemos que hallar el porcentaje. Por favor, todos aquí. Tenemos que hallar el porcentaje. Profesor, ¿cómo yo hallo el porcentaje? El porcentaje es el valor que yo quiero, que en este caso es 15. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Está marcadito, ¿sí, señoritas? Entre el total y todo multiplicado por 100. ¿Eso se entiende? Sí, profesor. Bien. ¿El porcentaje siempre te va a dar el mismo número? Dígame, señorita Fernanda. ¿Porcentaje siempre te va a dar su mismo número? No necesariamente. Si estos fueran 50, voy a hacer otro ejemplo de estos chiquititos para que lo puedan ver, pero quiero que atiendan este ahorita. Acá me sale el mismo número porque hay un total de 100 personas. Pero si, por ejemplo, hago que esto baje a 10, ¿ven cómo el porcentaje va aumentando? Entonces, ¿el porcentaje de qué depende, profesor? Depende del total de personas. ¿Sí? Bien, de nuevo. El porcentaje de las personas que les gusta chocolates, ¿cómo lo hallo, profesor? Las personas que le gustan chocolate entre el total multiplicado por 100. ¿Se entendió? Sí. A ver, todas, ¿se entendió? ¿Todo bien? Profesor, ¿le podría repetir de nuevo, por favor? Bien. Yo siempre que quiero hallar porcentaje, ¿qué tengo que hacer? El valor, en este caso de las personas que le gustan fresa, 22, sobre el total de personas, que es 100, multiplicado por 100. Y esto se lee que el 22% de las personas... pero una pregunta, ¿por qué pone E6 y E11? Ah, ya. No, es porque el Excel, a la hora que yo doy clic, lo marca de un color. Entonces, esta es la celdita E, porque miren, acá está el E. El E9 no tiene nada que ver ahí. No, es solamente... Ustedes miren los colores. Vamos, chicos. De solo miren los colores. ¿Sí? ¿Ven? Es el azul, que es 25, sobre el rojo, que es 100, multiplicado por 100. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, esto lo voy a hacer a mano. Los Choco Chips. ¿Cuántas personas prefieren Choco Chips? 18 personas. 18. ¿Cuántas personas tenemos en total? 100. 100. 100. Y se Entre 100. entre 100 y lo multiplico por 100. Y me sale 18. Este es porcentaje, señoritas. Así que este es 15%, 20%, 22%, 25% y 18%. ¿Se entiende, señoritas? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos... Profesor, ¿puedo repetir de nuevo, por favor? Que ¿cómo se llama? La computadora está bajo la batería y tuve que entregar, ir por el cargador, lógicamente. Siempre que vamos a hallar porcentajes, ya, última vez que lo explico, por favor, es el total que tengo. ¿Cuántas personas les gusta la vainilla? Sí, hay 15. 15. 15. ¿Cuántas personas hay en total?
100. 100. Y a este valor lo tengo que multiplicar por 100. Y ahí está. Ah, ok. Siempre es, por favor, todas, lo que tengo sobre el total por 100. ¿Sí? Lo que tengo sobre el total por 100. Y así sucesivamente. 5 entre 100. No quiso salir. ¿Listo? Y por último, 18 entre 100 por 100. Muy bien. Ya tenemos el porcentaje. ¿Qué más nos falta, profesor? El ángulo. Y aquí, por favor, quiero que todas estén atentas, ¿sí? Todas atentas, por favor. Señoritas. Sí, profesor. Atentas todas, por favor. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la tienen que hacer saber de inmediato. Sí, profesor. Bien. Nosotros dividimos 15 entre 100. ¿La vamos a dividir 15 entre 100 o 100 entre 15? No, siempre es lo que tengo sobre el total. ¿Cuántos les gusta la vainilla? 15. 15. ¿Cuántos hay en total? 100. Entonces, 15 entre 100. Por 360. Por 360. Aquí no es por 100, aquí es por 360. ¿Sí? ¿Y por qué por 360? Porque mientras que el porcentaje se multiplica por 100%, el ángulo se tiene que multiplicar por 360. Por 360. ¿Sí? Esto viene de la explicación básica de qué es una división. ¿Alguien me puede hacer recordar qué es una división? ¿Qué? ¿Qué, profesor? ¿Qué es una división, señoritas? Es dividir un tal número. Ya. ¿Alguna otra respuesta? Es una operación matemática, profesor. Ya. Si yo les digo dividen un pastel en 4, ¿qué tienen que hacer? ¿Dividir? Separar, cortar. Repartir en partes iguales. Repartir en partes iguales. Ese es el verdadero significado de una división. ¿Sí o no? De una por partes. Si yo les digo, corten la torta en 50 pedazos y denle a cada una de sus compañeras un pedazo, ¿cuántos pedacitos les van a quedar? Considerando que son 28 en el salón. 25. Somos 25. Considerando que somos 25. 25. 25 entre 5. Nos quedarán 25. Agarras, divides tu torta en 25 pedacitos, quitas 25 y te quedan 25. Ese es el concepto de división. Profesor, una pregunta. Dígame. Si esto lo queríamos hacer así, en cálculo, así, por hoja, o sea, ¿cómo saldría? O sea, ¿lo podríamos hacer? ¿Cómo el cálculo por hoja? A ver, dígame. O sea, pondría 25 entre 100. Claro. Si tú quieres... Profesor. ¿Saldría igual? A ver. ¿Saldría o no? Profesor, tengo una duda lo del ángulo. No entendí muy bien. Ya. ¿Me podría volver a explicar? Cuando trabajamos ángulos, señoritas, lo que tenemos que hacer es, igual como hicimos con porcentajes, recordar lo que tengo sobre el total y en vez de multiplicarlo por 100, lo multiplicas por 360. ¿Sí? Por ejemplo, en el primero. ¿Es una multiplicación o dividir? Dígame, señorita Reate. Es 15. Dígame, señorita Reategui, por favor. Profesor, es que me olvidé la pregunta. Profesor, mi compañera Camila Profumo le ha escrito. Profesor, se divide a 15 entre... Ya no tiene internet. Ya, listo, gracias. A ver, espérense. Profesor, Dígame, señorita Asensio. ¿se divide 15 entre 360? No, se divide. Por eso les digo que atentas, por favor. Profesor, ya me acordé. Señoritas, a ver. Profesor, la operación
por ejemplo, el ángulo o el porcentaje podría también hacerse en calculadora, ¿sí? O sea, Sí. o se tiene que hacer como mentalmente. No, pueden hacerlo en calculadora porque ¿qué tal si les ponen un valor que no pueden multiplicar o dividir y les queda con comas decimales? Profesor, el ángulo es lo que tengo entre lo total y multiplicado por 360. Exacto. Profesor, el ángulo es Profesor, casi no igual voy que a el poder porcentaje, hacer solamente Dígame, señorita. el ángulo es igual que el porcentaje, solamente cambia la multiplicación al final. Exacto. ¿Por qué? Ahorita les quiero explicar por qué, pero no me están dejando. Profesor, es que tengo dudas. Pero dígame, señorita Esencia. Profesores. Lo de cómo sacar el ángulo. Ya, por eso le digo que estén atentas. ¿El porcentaje cómo lo hemos sacado, señorita Esencia? Dividiendo entre Sí. 100. ¿Dividiendo entre 100, segura? A Sí, ver. no estoy segura. Entre 360 porque el ángulo... A ver, solo la señorita Esencia, por favor. Señorita Esencia, ¿está conmigo? Sí, profesor. Ya. Y todas Solo las demás, se me- por favor, atentas. ¿Sí? Profesor, Dígame, señorita Esencia. se desconecta el audio. Ya, por eso. Espérese. Sí, ya vi que está que conecte y desconecta su audio. Bien. Cuando yo quiero hallar el porcentaje de algo, tiene que ser lo que tengo sobre el total por 100. Señorita Asensio, ¿cuántas personas tengo que le gustan el Choco Chips? A ver, un ratito, profesor, es que acá hay mucha bulla. Bien. Ahora sí, profesor, ¿me puede volver a preguntar? ¿Cuántas personas tenemos que les gusta el Choco Chips? 18. 18. ¿Cuántas personas tenemos en total? ¿Cuántas personas qué? ¿Cuántas personas tenemos en total? 100. 100. Entonces va a ser 18 entre 100. ¿Por qué? Porque 18 es lo que tengo sobre 100, que es el total. ¿Sí, señorita? Sí, profesor. Y a esto le multiplicamos 100. Eso nos da el porcentaje. ¿Se entendió ahí? ¿Multiplicar o dividir? Multiplicar por 100. O sea, es 18 entre 100 por 100. ¿Sí, señorita? Es la variable contra por 100. La variable. Es lo que entendí, ¿verdad? Pero, ¿cuál variable, señorita? O sea, el número. La cantidad por 100. ¿Pero qué cantidad? O sea, se me dice la cantidad. 18. 18. ¿Segura? Usted no lo dijo en su momento. A ver, voy a volver a preguntar. Señorita Asensio, esté en el audio, no se vaya. Voy a preguntar a alguien más y vamos a ver qué me responde. Señorita Giovanna Campos. Me falta apuntarse de ahí. Profesor. Dígame, ¿cómo hallamos nosotros el porcentaje? Por ejemplo, el 18 es la cantidad de Choco Chips. Entonces sería 18 entre 100. Y Entre luego 100. el resultado que te da sería por 100. 10. Muy bien, señorita Campos. Gracias. Señorita Asensio, ahora le pregunto a usted. Aquí, con el de fresa. ¿Cómo hallo yo el porcentaje de las personas que les gusta fresa? Es 22 entre 100 por 100. 22 entre 100 por 100. ¿Por qué estoy haciendo 22 entre 100, señorita Asensio? Para... No para, sino ¿por qué lo está haciendo así? ¿Qué está dividiendo usted? Las personas que le gustan. ¿La fresa? Helado de fresa. ¿Sobre qué? Sobre el total. El total de personas. Y luego eso lo multiplica por 100. Muy bien, bien. No se vaya, señorita Asensio, que todavía seguimos trabajando. Ahora, ¿qué acabamos de hacer, señorita? Acabamos de hacer lo que tenemos sobre el total por 100, ¿no? Los ángulos vamos a hacerlos iguales. Ok, ya. O sea, profesor, el porcentaje es como decir algo similar al ángulo. Exacto. Lo que sucede es que nosotros partimos del total de nuestro pastel una parte haciendo división. Y luego
al multiplicarlo por 100 nos dice qué porcentaje hemos llevado y al multiplicarlo por 360 nos dice qué ángulo es esa parte que nos hemos llevado. Profesor, Dígame. para ayer el ángulo es 15 por 360. Primero, 15 entre... ¿Ya? 360. No, primero entre, señorita. Recuerde, lo que tengo entre el total por 360. ¿Cuánto tengo, señorita? 100. ¿Cuánto tengo? Del señorito. ¿Cuánto 15. tengo? 15. ¿Cuántos tengo en total? 100. 100. Muy bien. Y a esto hay que multiplicarlo por 300. 60. Y ahí sí nos da 54. Ahora sí, señorita Asensio. Sí, ahora sí, ya no te todo. Perfecto. Señorita Vegaso, Ana Paula. ¿Está la señorita Ana Paula Vegaso? Sí, estoy. Es que no había escuchado bien, pensé que no me iba. Ya, señorita Vegaso, ¿cuántos de chocolate tenemos? Espérame. ¿Cuántas personas que le gusta el chocolate tenemos? Tenemos 20. ¿Cuántas personas en total tenemos? 100. 100. Multiplicado por 360. 360. Y ahí nos da el ángulo. ¿Ahora sí se entendió, señoritas? Un ejemplo más. Todas atentas, por favor. ¿Cuántas personas tengo con esa? ¿Cuántas personas le gusta la fresa? 22. 22. Entre 100 por 100. 22 entre el total por 360. 360, no 100. Multiplico por 100 cuando quiero hallar porcentajes. Y cuando quiero hallar ángulos, multiplico por 360. Profesor, ¿es similar? ¿Va a ser algo así la tarea? Sí, por favor, y por eso quiero que estén atentas. Esto va a ser 25 entre 100 por 160. 160. Y esto va a ser 18 por 360. Muy bien. Vamos a verificar que lo que acabamos de hacer está bien. Sí, por favor, todas atentas. Profesor, ¿y cómo verificamos? Que todo te des 360. En el porcentaje, ¿todo te tiene que dar? 100. ¿Ven? Y en el ángulo, ¿cuánto me tiene que dar todo? 360. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿por qué me pasa eso? Porque en el porcentaje se debe dar siempre el 100 y en el ángulo el cambio se debe dar acerca, porque van a variar sus resultados. Para saber si está bien. En total te tiene que dar por lo que... ¿Profesor, está bien? Algo así. ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo, por favor, todas atentas. Okay. Bueno, ya se nota que no voy a terminar el tema hoy día, pero ya era necesario. Profesor, es todo bien hasta que me mareé cuando dijo por qué das 100 y 360. A ver, todas en silencio, por favor. ¿Sí? Supongamos que yo quiero partir este pastel en... Vamos a partirlo en 8 pedazos, ¿sí? 1, 2, acá hay 4, acá hay 6 y acá hay 8. ¿Sí, señoritas? A ver, por favor, todas díganme sí, no, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Yo me llevo estos 3 pedazos que están... Ya, vamos a llevarnos estos 4 pedazos que están de naranja. Si todo es el 100% y yo me llevo la mitad, ¿cuánto me queda? ¿El 50%? 50%. El 50%. El 50%. ¿Qué es lo que he hecho, profesor? ¿Dividir? Porcentaje. Dividir. Porcentajes y dividir. Pero en realidad, ¿qué es lo que he hecho? Yo parto. Partir es una división. Ustedes han dividido entre 8. Porque si no, no les saldría eso. Han partido entre 8 y se han llevado 4 pedazos. Esos 4 es lo que quiero. Sobre el total, que es 8,
4 entre 8 es un medio, y por 100 les da 50%. Cada uno de estos pedacitos representa un porcentaje del total. El porcentaje no es otra forma, señoritas, que representar una división, nada más. Solamente que en vez de darle números, les pones porcentajes a todos. Y los ángulos, profesor, es exactamente lo mismo. En vez, si todo vale 360 y me llevo la mitad, ¿cuánto me queda? ¿180? 180, porque todo vale 360. En vez de dividir todo en números, lo divido en ángulos. Esa es la esencia de la división. La esencia de la división no es una operación matemática porque es una operación matemática, profesor. No. La esencia de la división es porque nosotros cortamos algo en ciertos pedazos y nos estamos llevando el resto. ¿Dudas, preguntas de esta parte? Ninguna. Ya. Profesor, yo pensé que lo del ángulo de 360 era porque era un círculo y te daba 360. Claro, el ángulo te pide que va a ser 360 porque tú tienes un círculo y tú lo estás cortando. Pero, ¿por qué es que este ángulo va a ser 300? Vas a empezar a decir, por ejemplo, esto de aquí vale 54, esto vale 72, esto vale 79.2, esto vale 90 y esto vale 64.8. ¿Y por qué todo me tiene que dar 360? Porque es algo que tú has partido y has repartido, nada más. A ver, de todas maneras les voy a mandar esto de aquí después. Para que lo podamos ver todos, para que la puedan ver despacio. Pero primero vamos a terminar esto. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya podido entender? Profesor, yo sí pensaba en qué preguntar. Ya. Igual va a haber reforzamiento de esto, porque tenemos que hacer reforzamiento. Uy, sí, profesor, gracias. Sí, porque no voy a terminar y vamos a tener que hacer Profesor, ¿qué día va a ser reforzamiento. el reforzamiento? El lunes a las 3 de la tarde. Lunes 3 de la tarde. Profesor, yo sí entendí todo. Pero siempre es bueno para ir repasando, ¿no? Ya, bien. Ahora, profesor, ya completé mi tabla, porque su tabla, a ustedes cuando le den una tabla, por ejemplo, esta tabla que está aquí. Nosotros, ajá, miren, es lo mismo que hemos hecho nosotros. Tenemos que hallar el ángulo y tenemos que hallar el porcentaje. Déjeme tomarle una captura, profesor. No se preocupen, esto va a estar subiendo a la plataforma hoy día. ¿Sí? No se preocupen. Profesor, ¿cuál va a ser la tarea? Disculpe. Supongo que esta que está acá. Este de... Profesor, ¿qué día subirá la tarea? Hoy día voy a estar subiendo la tarea. Pero, a ver, todas, por favor. Atentos, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Ya hemos hallado nosotros, para nuestro ejemplo de la vainilla y el chocolate, los valores, las frecuencias. Hemos hallado el porcentaje y hemos hallado el ángulo. Ahora nos toca graficar. Profesor, ¿pero en base a qué graficamos circularmente? Bien, cuando vamos a graficar circularmente, bueno, el Excel tiene opciones de gráficos de un solo golpe, ¿no? Pero si nosotros lo queremos hacer a mano, señoritas, por favor, todas atentas acá. El helado de vainilla me ha salido 54 grados, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que vainilla, que es este azul, este ángulo que está acá debe valer 54 grados. Profesor, no entiendo. Cuando ustedes lo dibujen, van a tener que tener a la mano, yo no tengo aquí el mío. ¿El transportador? Exacto. Acá está. Van a tener que tener a la mano un transportador. Entonces, ¿cómo dibujamos, profesor? Dibujan con el transportador, con la línea de afuera, dibujan la mitad y luego la otra mitad, ¿sí? Pero profesor, a veces no te sale exacto. Por ejemplo, yo tengo mi transportador, pero no es así, es muy diferente. Y cuando yo intento hacer un círculo, me sale una parte bien y la otra me sale mal, porque me sale saliéndose de la... O un poquito más abajo, un poquito más arriba, ¿no? Sí.
¿Cómo sopesamos eso, profesor? Ya, les voy a enseñar a dibujar una circunferencia, por favor. Todas atentas. Ay, Dios. Y este tipo de cosas sí no se pueden hacer en la computadora. Así que, por favor, no sé qué. Bien, ¿tienen su transportador? Lo ponen sobre su papel. Y debería tener alguna forma de poder ponerle en el tiempo. Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, señoritas. Este centro, este puntito negro que está aquí en el centro, es lo más importante de nuestro transportador. Este puntito es lo que tienen que dibujar sí o sí. ¿Sí? Porque este va a ser el centro de su circunferencia. Verán que el puntito que yo he dibujado es bien chiquito, pero lo tapo con el transportador. ¿Sí? Dígame si sí o si no. Sí, profesor. Profesor. Lo siguiente que vamos a hacer es... Ay, esto de trabajar... Bien. Vamos a trazar una línea bien delgada, de posiblemente con lápiz, yo no tengo lápiz, que pase por esta línea del centro, que pase por este punto del centro, este que estamos viendo aquí. Tenemos que dibujar una profesor, línea. estamos adjuntando todos los datos, ¿verdad, profesor? A ver, no entendí. O sea, estamos poniendo todos los datos en el gráfico. Exacto. Y si escuchan raro es porque el profesor está acomodando su cámara para que puedan ver. Profesor, parece como locutor de radio. Con esa voz. No tengo trípode, así que tengo que morder mi cámara. Para que lo vean. Pero profesor, no hay para poner cámara frontal. Tengo una cámara. De que esté así, podemos ponerlo así. Lo que yo quiero que vean es cómo lo dibujo, para que no haya errores, por favor. Bien, dibujan una línea. Ok. Que haya de espacio, no tan gruesa. Y bajo esta línea que han dibujado, ok, es que van a poner el centro del transportador. ¿Para qué, profesor? Para que no le salga la mitad arriba y la otra mitad un poquito más abajo o le salga chueco. Vamos a hacer un círculo, profesor, pero parece está la otra regla de... El problema es que el transportador, de esta forma, les va a ayudar a tener los ángulos. Ya solamente lo ponen encima y miden los ángulos de su transportador. Entendí. Yo soy el círculo. Profesor, yo para hacer un círculo con el transportador, yo pongo una hoja así y, o sea, le pongo el transportador, ¿no? Y después con el círculo que hice, digamos que el transportador no lo pongo como a la parte en la que termina el círculo, sino en la que, o sea, para que continúe. Y así me sale y cuando está como en partes vacías, algo así, yo las lleno así para que no se vea. Está bien. La forma es que la cosa es que tengan una circunferencia cualquiera y empiecen a medir según los ángulos en los que van a hacer. Les prometo que el día de reforzamiento hago esto de una mejor forma. Me consigo un trípode, la cosa es que puedan ver cómo vamos a hacer estos gráficos. A mano. ¿Sí? Bien. ¿Qué más hacemos, profesor? Tapia no es de acá. Pero Tapia no es de acá. Ah, no, sí. Bien, entonces... A las 2 de la tarde me toca arte. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Tenemos que hacer una circunferencia e ir dibujando líneas de tal manera que se cumplan estos ángulos. Por ejemplo, el de vainilla es 54, entonces vainilla tiene que valer 54. El de chocolate es 72. Buscamos chocolate, que es este de acá, y le ponemos 72. Tiene que tener este ángulo. No significa... Si ustedes me hacen el gráfico y lo cortan por cortar, sin utilizar el transportador, yo me voy a dar cuenta que está mal hecho. ¿Sí? Así que, por favor, usen su transportador para calcular los ángulos. Desde donde comienza a donde termina. Yo hoy día subo la tarea y el lunes hago el reforzamiento. Y les prometo que en el reforzamiento voy a explicar bien este gráfico para que lo puedan trabajar. Gracias, profesor. Bien. Luego, vamos con fresa. Dice que 79.2. Venimos acá, fresa, 79.2. Lúcuma nos dice que es 90, así que esto debe ser 90 grados.
Y por último, Choco Chips, esto debe ser 64.8. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ahí termina mi problema, profesor? No, porque lo que tienes que escribir sí o sí es el porcentaje. Vainilla, ¿cuánto fue, profesor? 15, pues vas a poner 15%. Están atentas, ¿no? Tú, escucha, Sí, pon pausa. profesor. No seas graciosa, pues, pon pausa. 15%. Fresa, chocolate nos había salido 20%. Venimos aquí y dibujamos y escribimos 20%. Luego, fresa nos ha salido 22%. 22%. Lúcuma nos había salido 25%. 25%. Entonces ponemos 25%. Y por último, Choco Chips, ¿cuánto porcentaje? 18%. 18%. Y de ángulo nos salió una cantidad muy diferente. Señorita Tapia. Señorita Valeria Tapia. No le escucho. Profesor, creo que su audio está un poco malogrado. Bien, señorita... Está hablando por el chat. Sí, acá lo estoy leyendo. Señorita Valeria Tapia, pregunta. ¿Cuál de estos es el mayor porcentaje? ¿El de fresa? No, el de... Señorita. Ve aquí, vea la gráfica. El de lúcuma es mayor porcentaje. Señorita Tapia, mire, aquí tenemos esta gráfica. ¿Cuál de ellos es el mayor porcentaje? $25%. ¿Y este a qué sabor de helado se refiere, señorita Tapia? A lúcuma, muy bien. Lúcuma es el mayor sabor de todos, por eso es que tiene que ser el más grande. Muy bien, profesor. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer nosotros la tarea, profesor? Porque ya está. Voy a borrar. Mi compañera Camilo Trofoma dice que transmitiendo su marca de gente. No le escucho, señorita Balos. Que mi compañera Camilo Trofoma dice que si el laptop lo estoy reiniciando de nuevo, dice que está intentando entrar desde su celular. Ya, no se preocupe, aunque ya acabamos la clase, así que no hay problema. Bien, entonces, siempre que tengamos un problema, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestra tabla, ¿sí, señoritas? Como en este caso, en el caso de hacer y leer deporte, nosotros primero dibujamos nuestra tabla, completando los valores con el total, como hemos siempre trabajado, luego con los ángulos que vamos a obtener, dividiendo lo que tenemos sobre el total por 360, y luego los valores en porcentaje, que es lo mismo, lo que tengo sobre el total por 100%, y así obtengo yo mis porcentajes. Recordando siempre que abajo, en la última fila, donde deben estar las sumas, deben sumar 360 y 100%. ¿Se entiende esta parte? Pues, profesor. Igual en la recuperación voy a ir con un ejemplito para que lo puedan ver. ¿Les parece? Ay, gracias, profesor. Perfecto. Bien. Usted sí que es bueno. Y una vez terminado esto, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Tenemos que hacer nuestra circunferencia. Y esta circunferencia tiene que tener dos cosas principales. Los ángulos tienen que estar en relación. Otras actividades es 18 grados. Esto sí se nota que es 18 grados. Si ustedes me dibujaran que otras actividades comienza aquí, por ejemplo, comienza aquí, y no sé, termina por acá, ahí me voy a dar cuenta que no han usado su compás. Tiene que parecer 18 grados. Y si es posible, voy a imprimirlo y voy a con mi compás medir cada uno. Así que, por favor, háganlo bien. ¿Y luego qué hacemos, profesor? Aunque esto no parece 35%, pero bueno, ya. La tarea es la página 186 de su libro de actividades, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Acá nosotros tenemos los datos de todos los alumnos de primer año. ¿Qué jugador prefieren? Lo que van a hacer es contar. Por ejemplo,
Neymar. Hay un Neymar, 2 Neymar, 3 Neymar, 4 Neymar, 5 Neymar. Ya, ponen 5 Neymar. Le ponen Messi. Vamos a buscar Messi. Hay un Messi, 2 Messi, 3 Messi, 4 Messi. Ya, Messi, 4. ¿Sí? Vamos a llenar toda nuestra tabla y vamos a obtener el total. Y luego, ¿qué hacemos, profesor? Obtenemos el porcentaje, que ya hemos visto cómo se obtiene, y luego obtenemos el ángulo. Y lo único que tienen que hacer es graficarlo. Y la segunda, igualito, tal cual como hicimos la primera. Lo único que hay que hacer es hacer una tabla, hacer el porcentaje y el ángulo del sector. Yo igual el lunes voy a ir con un problema preparadito para que ustedes lo puedan revisar. Y igual como yo he hecho el problema, igual hace su tarea. ¿Les parece? Profesor, disculpe, Sí, profesor. 186, todos si haces la página 186. Solo la pregunta 2. Pregunta 186. La 2 y de la 181 la pregunta 1. Bien. Sin nada más, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que haya faltado? Profesor, lo del ángulo, cuando hacemos el gráfico circular, ya tenemos todo el porcentaje, el ángulo, etcétera, ya lo tenemos todo. A la hora de dividirlo, el ángulo, donde dice ángulo del sector, es lo que vamos a dividir, depende de su ángulo, ¿no? Exacto. El ángulo del sector es cómo vamos a dibujar. Comienza en 0, miden 35 grados y ahí hacen su primer corte y lo pintan. Vuelven a girar su compás, miden el ángulo, cortan y pintan. Por eso les digo, el lunes voy a terminar esto en la recuperación para que se pueda ver. ¿Sí? Bien. Profesor. ¿El libro de área también se hace? Profesor, el porcentaje se saca multiplicando y dividiendo entre 100, ¿no? Multiplicando por 100 y dividiendo entre el total, no entre 100. Ok. Listo. Señoritas, me retiro porque ya me llevé 6 minutos de su clase. Cualquier duda, cualquier pregunta, de todas maneras, el lunes la resolvemos, no se preocupen. El lunes de las 3 de la tarde tenemos recuperación y vamos a hacer problemas parecidos a los de su tarea para que la puedan resolver. La tarea es hasta el día miércoles, por favor. Ok. Listo. Nos vemos, señoritas. Cuídense. Ya, profesor. Cuídese. Ya, profesor, que tenga buen día. En la página 189 también se hace, ¿no? Del libro de área. Solo la primera pregunta y la pregunta 2 de la 186. No.